Nos alegra saludarles. Qué bueno que nos volvemos a encontrar con el propósito de seguir estudiando la palabra de nuestro amado Dios. Estamos estudiando esta serie Salvación lograda con sangre. Los últimos momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra cumpliendo con su misión, el propósito de salvar a cada uno de los seres humanos. Lo que esto implicó en la vida de nuestro Salvador, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. El título del tema en esta ocasión es El cautiverio de Dios. Sin duda, este título llama la atención. ¿Cómo es posible que a Dios se le pueda llevar cautivo? Eso fue lo que sucedió en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en el libro de San Lucas, en el libro de San Marcos, en el capítulo 14, versículo 42 al 44. La palabra del Señor dice que Jesús le dijo a los discípulos mientras estaban en el jardín del Getsemaní orando: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que los entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Sin duda, estas son palabras que llaman mucho la atención. Todo el esfuerzo humano que se hizo con tal de llevar cautivo a nuestro Señor Jesucristo. El contexto de esta historia se encuentra en San Marcos, el capítulo 14, versículo 42 al 52. Ahí encontramos las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo antes de ser llevado a la cruz del Calvario. Una vez que Judas Iscariote había dado las instrucciones de que al que él besara, ese es el que andaban buscando, dice la palabra del Señor que se acercó a Jesús y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Sin embargo, uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Sin duda, esta es una historia sumamente difícil de leer, de oír. Porque estamos hablando de la traición de uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo, de Judas Iscariote. Pero también encontramos que hay todo un grupo de personas atrás de nuestro Señor, buscando cómo atraparlo, buscando cómo llevarlo no a la prisión, sino a la muerte. Cómo están intentando matar, acabar con la vida de nuestro Salvador. Y los involucrados en este arresto están Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, el que estaba dispuesto a entregar al maestro. Pero también había mucha gente con espadas y con palos. También estaban los principales sacerdotes, que eran los dirigentes religiosos del pueblo. Estaban también los escribas, que eran los intelectuales del pueblo, que se ocupaban de los trabajos administrativos en Israel. También por mucho tiempo en el ministerio del Señor Jesús estuvieron atrás de él, tratando de entramparlo, los fariseos. Estos eran los que conocían las leyes y se encargaban de instruir oralmente al pueblo.
Pero también la Biblia nos menciona que estaban los ancianos del pueblo. Se cree que estos eran los miembros del Sanedrín que se encargaban en hacer cumplir las leyes en Israel. Todo este grupo de personas estaban atrás, buscando cómo acabar con la vida de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Veamos la capacidad de Jesús que Él tenía para defenderse, sin embargo no lo hizo. La Biblia, la palabra del Señor nos dice que Jesús tenía la capacidad de llamar 12 legiones de ángeles para defenderle. Y hay que recordar que una legión estaba compuesta por 6,000 soldados romanos. O sea, que Jesús podía pedir a 72,000 ángeles para protegerle. La Biblia señala que solamente un ángel pudo acabar con todo un ejército. Segunda de Reyes capítulo 19, versículo 35, la palabra del Señor dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, un solo ángel, el ángel de Jehová, y acabó y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Queridos amigos, imaginémonos la capacidad de 72,000 ángeles poderosos defendiendo a nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: no necesito que Pedro me defiendas con una espada. Yo puedo llamar 12 legiones de ángeles para que me defiendan. Y es impresionante saber, queridos amigos y hermanos, que Dios tiene esa disponibilidad también para nosotros como su pueblo, como sus hijos. Él dice en el libro de Salmos capítulo 34, versículo 7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros tenemos la seguridad de que el ángel de Jehová nos protege, así como tenían la capacidad de proteger a nuestro Salvador en ese momento. Pero no hubo tal intervención de ángeles defendiendo a Jesús en ese momento, porque Jesús estaba en camino a cumplir con su propósito de la salvación de los seres humanos. Queridos, aquí vemos el cumplimiento de la profecía. Dice la Biblia que como cordero Jesús fue llevado al matadero. Vemos a Pedro intentando defenderlo, pero es inútil. Jesús tiene que recorrer el camino que lo lleva hacia el patíbulo romano, hacia la muerte y posteriormente a la cruz del Calvario. Sin embargo, es el momento de la huida de los discípulos. Todos se van. En el jardín del Getsemaní, Jesús luchó con el futuro que el plan de la redención le había sido presentado y decididamente Él lo había aceptado. Su elección no fue tener comodidad en esta tierra al venir a cumplir con su misión, sino encargar con el pecado de toda la humanidad. Jesús seguía y obedecía la voluntad de su Padre y no sus propias ideas o sus propias decisiones. Jesús mostró total obediencia a las exigencias del plan de la salvación. Queridos amigos, notemos la forma despreciable de cómo Judas, uno de los 12 discípulos, entrega y traiciona a Jesús, su maestro. Después de haber visto tantas obras maravillosas hechas por nuestro Salvador, esto sin embargo no tocó el corazón de Judas y en este momento lo está entregando. Judas le había dicho a la turba: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a Jesús y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos, la turba, le echaron mano y le prendieron. Vinieron a buscar a Jesús en medio de la noche, cuando la gente común no estaba presente para oponerse a esos esfuerzos.
En muchas oportunidades no le hacían daño a Jesús por temor al pueblo, a la gente que sí apoyaba, que sí reconocía a Jesús como el Mesías o como el Maestro de Galilea. Sin embargo, estaban preocupados porque las sombras de la noche pudieran dar a Jesús una oportunidad para escapar. Y una vez más, Judas los ayuda en este propósito. Al que yo besare, prendedle y llevadle con seguridad, le dijo. Judas tenía temor de que Jesús se escapara. Judas creía que Jesús tenía la capacidad para escaparse. Por eso les advirtió a la turba que debían de tomarlo con fuerza y con seguridad llevarlo preso. Siguiendo una señal convenida, Judas fue adelante de la turba y besó a nuestro Salvador. Queridos amigos, el texto original indica que Judas no abrazó a Jesús, sencillamente, sino que lo que hizo fue besarlo varias veces para que la turba pudiese de esa forma acercarse rápidamente y apresar a nuestro Salvador. Pero Judas y la turba no debían de preocuparse acerca de que Jesús se escapara. Jesús no hizo ningún esfuerzo para defenderse. Por largo tiempo Jesús había previsto este momento y se había preparado para esta hora, para este momento crucial en su vida, en su ministerio. Jesús había tomado su decisión durante la lucha precedente en oración ferviente mientras estaba en el jardín del Getsemaní, mientras oraba a su Padre. Y ahora Jesús estaba totalmente enfocado en lo que estaba ocurriendo. Jesús se mantuvo en su lugar y enfrentó a sus enemigos. Jesús no iba a escaparse, Él no iba a huir, nunca lo hizo, mucho menos lo iba a hacer ahora. No hizo ningún intento por escapar o de resistirse al arresto. Esa turba no tuvo que preocuparse porque Jesús no presentó resistencia. Jesús fue llevado como cordero sin quejarse hacia el matadero. Sin embargo, queridos amigos, notemos cómo reaccionaron los adormitados discípulos cuando la turba arrestó a Jesús. La palabra del Señor dice que sacando la espada que tenía Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Su intención obviamente no era cortarle solamente la oreja. Creo que el propósito era cortarle la cabeza, pero lo que más pudo hacer fue cortar la oreja. Sin embargo, Jesús le advirtió a Pedro que debía de guardar su espada, porque debía de hacer lo que había venido a cumplir con su misión. ¿Por qué fallaron miserablemente los discípulos cuando vino la prueba? ¿Había alguna razón, dada sus precedentes anteriores, para esperar algo diferente de ellos? ¿Por qué los discípulos se escaparon, se fueron y abandonaron a su maestro cuando ellos habían prometido que estaban dispuestos a ir hasta la misma muerte? San Marcos capítulo 14 versículo 31 dice que ellos habían dicho, mas él con mayor insistencia, Pedro en este sentido decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Durante la última cena, Jesús había advertido a sus discípulos acerca de la prueba que les esperaba. Jesús identificó a Pedro y le advirtió que Satanás quería hacerlo objeto de un ataque especial. San Lucas capítulo 22, versículo 31 en adelante, Jesús le dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro,
te digo que el gallo no va a cantar hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Pero en el jardín del Edén, en el jardín del Getsemaní, los discípulos durmieron en lugar de orar. Otra vez Jesús trató de preparar a Pedro para lo que estaba por suceder. En San Marcos, en el capítulo 14, versículo 37 y el 38, dice: vino luego Jesús y los halló durmiendo y dijo en forma específica a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sin embargo, tristemente, esas advertencias no fueron atendidas por Pedro, ni por los demás discípulos. Cuando vino la prueba, los discípulos al principio intentaron resistir la fuerza con la fuerza. La reacción de Pedro fue sacar su espada y comenzar a atacar con ella. San Juan capítulo 18, versículos 10 y 11 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, porque la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Los demás discípulos y Pedro no estaban en sintonía con su maestro. No estaban en contacto con su Salvador, cuyo reino no era de este mundo y resistía el empleo de la fuerza física. De modo que los esfuerzos débiles y terrenales de los discípulos fallaron y todos huyeron. Dejaron al maestro solo con la turba hostil. Queridos amigos, queridos hermanos, a lo largo de todos los evangelios, los discípulos aparecen cometiendo un error tras otro. Se les ve teniendo un fracaso tras otro fracaso. Sin embargo, con la excepción de Judas, Dios los usó para formar el núcleo de la iglesia que iba a predicar el evangelio por todo el mundo. Este grupo de discípulos que tristemente fallaron en el momento crítico de la vida de nuestro Señor Jesucristo, llegaron a ser el núcleo de la naciente iglesia. ¿Qué mensaje de esperanza nos ofrece este detalle? Que sin duda nosotros no somos mucho mejores que ellos. Jesús había llegado a los últimos momentos de su vida terrenal. El plan previsto desde los días de la eternidad estaba ahora culminando. Cuando todos los demás fracasaban a su alrededor, Jesús se mantuvo firme. Él estaba absolutamente solo. La suerte de toda la humanidad dependía de esa firmeza de nuestro Salvador. Y es de la única manera, cuando al final de nuestra historia terrena, es de la forma como podremos ser triunfantes, solamente dependiendo de la fuerza divina. Los discípulos huyeron. Los discípulos fracasaron. Los discípulos dejaron a Jesús y le dieron la espalda. Nosotros corremos el riesgo de confiar en nosotros mismos y fracasar miserablemente también. Sin embargo, queridos amigos y hermanos, es en la firmeza de nuestro Señor Jesucristo como nosotros podemos ser más que vencedores. Es solamente confiando en la fuerza de nuestro Salvador como nosotros podemos vencer, como Jesús venció en los momentos difíciles. Tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que depender de Él en todo momento, en toda ocasión. Que el Señor nos ayude a hacerlo siempre, en todo momento. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darle muchas gracias por su bondad. Queremos darle gracias porque Jesús se mantuvo firme, a pesar de que la turba llegó para apresarlo.
Queremos darle gracias, Padre querido, porque Jesús es nuestro mayor ejemplo. Es en su firmeza como nosotros podemos ser vencedores. Es como Él se mantuvo firme, como nosotros podemos aprender a depender de esa firmeza y de esa confianza en Él. Ayúdenos, Padre querido, a confiar en Jesús, a no darle la espalda, a no huir como los discípulos, a confiar plenamente en Él y cumplir también con nuestra misión de predicar el Evangelio por todo el mundo. Le suplicamos sus favores y sus bendiciones en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén, Señor, y amén.